Muy bien, y vamos a continuar con este tema y para el día de hoy hemos invitado al señor Eduardo Hurtado, que es historiador y profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, para hacer un análisis precisamente de esta década de poder del kirchnerismo. Eduardo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué Bienvenido. tal? Buenas noches, ¿cómo ¿Cómo estás? anda usted? Bien, bien. Bueno, me gustaría empezar por plantear un contexto histórico de cómo recibe la Argentina Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo del 2003. Venía Argentina de una crisis profunda y terminal. Sí, yo creo que si conceptualmente lo enmarcamos en lo que es una teoría relacional de Estado, sociedad y mercado, podemos decir que el mercado prevalecía sobre el Estado y sobre la sociedad civil. Las posiciones o las miradas desde lo discursivo en la década del 90 nos habían llevado a sostener o a posicionarnos como sociedad, ¿no? En que el mercado iba a ocupar el rol del Estado. Lamentablemente, pensar de esa manera nos llevó a una crisis terminal, que nos dejó tres herencias que son cruciales y difíciles de sobrellevar y evidentemente estructuralmente todavía persisten, como es el tema del desempleo y la pobreza, la violencia traducida como inseguridad y la corrupción. O sea, tres elementos o tres cuestiones que no son fáciles de erradicar. No son menores No, tampoco. exacto, y en una sociedad que había sido, una sociedad civil que había sido devastada, lo mismo que el Estado. Esa es la herencia que recibe Néstor Kirchner de la crisis del 2001. A partir de allí, creo que una de las cuestiones fundamentales es esta idea de reposicionar el Estado frente al mercado y Exacto. a partir de allí tratar de integrar a la sociedad civil. Creo que si a mí me preguntaras y tuviera que resaltar alguna cuestión de estos 10 años, sin lugar a dudas diría la recuperación del Estado en cuanto a su rol de articulador con los demás campos, o sea, con la sociedad y Sí, el civil y el mercado. Con un mercado que evidentemente es muy poderoso, exacto. se había logrado una concentración de la riqueza, una concentración además del poder, que evidentemente articular y posicionar a la sociedad civil, o sea, articular el Estado, sostener al Estado y posicionar a la sociedad civil en relación al mercado es muy, muy costoso, muy dificultoso. Entonces me parece que hay logros de la gestión que son sin lugar a dudas significativos. Yo de uno que para mí es muy importante, el tema de la cuestión vinculada a la previsión y a las pensiones, o sea, el tema de la Asignaciones. recuperación de las AFJP, o sea, de las jubilaciones. Había una serie de cuestiones que Néstor Kirchner tenía muy claro cuando asumió y que lo había planteado, y que a prima facie por ahí la sociedad acostumbrada precisamente a vivir dentro de un mercado o un capitalismo feroz, sonaba como un sueño utópico. Lo que usted planteaba recién, por ejemplo, la incorporación del Estado a la sociedad cuando veníamos de una década nefasta con el presidente anterior, los Dos presidentes presidentes, sí, anteriores, sí, sí. que planteaban precisamente todo lo contrario, Sí, un desmembramiento completo claro, del Estado. donde se había hecho muy fuerte a través de los medios esta idea de que el Estado era ineficaz o ineficiente, que por lo tanto el Estado no debía administrar, por ejemplo, los servicios públicos. El mensaje de Néstor Kirchner en ese sentido es contrario, o sea, el Estado debe estratégicamente controlar e inclusive manejar los servicios públicos. En ningún lugar está establecido que porque estén en manos del Estado deben dar pérdida. En todo Exacto. caso, son otras las fallas, pero no es que el Estado sea mal administrador. En todo caso, fallan las administraciones, pero no el Estado. Eso Exacto. los países europeos lo tienen muy claro, por eso les va como les va a veces, no les va mejor que a los países latinoamericanos que muchas veces emprendemos este camino del mercado y del liberalismo, ¿no? Por qué cuesta tanto aceptar hoy, para algunos sectores de la sociedad, a un Néstor Kirchner como un presidente revolucionario dentro de la historia argentina? Primero, me parece que tiene que ver con lo discursivo y que evidentemente habría que empezar a discutir qué entendemos por revolucionario. Creo que hay una cuestión de no aceptación
quizás no tanto por por el gobierno de Néstor Kirchner, quizás tiene que ver con el gobierno, los dos gobiernos que está llevando, el que ya concluyó Cristina Fernández y este que está llevando, que evidentemente al ir contra algunos grupos poderosos o algunos grupos de interés, han generado una mirada negativa, sobre todo sobre los sectores, o sobre la clase media del gobierno kirchnerista en general. Yo me parece que por allí habría que desagregarlo a la década en ciclos. Evidentemente hay ciclos que han sido más complicados, más complejos y que evidentemente han generado cierta tensión en la sociedad, ¿no? Yo creo que hay, quizás se debiera asumir, obviamente no voy a negar mi posicionamiento, que algunas cosas debieran mejorarse y debieran profundizarse, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que personalmente profundizaría en favor de la sociedad. Evidentemente, si el gobierno no lo hace, es porque hay factores que inciden. De todas maneras, yo creo que volvemos a otra cuestión, del caso de los derechos humanos. Evidentemente era una deuda pendiente de la sociedad que equivocadamente se había dejado de lado en la década anterior, o sea, el tema de los indultos, por ejemplo. ¿Equivocado o convenientemente? Es inconveniente, sí, o sea, en búsqueda de no sé qué acuerdo o qué consenso, ¿sí? Sí. Creo que yo lo digo equivocadamente, pero en todo caso tiene que ver con intenciones. Me parece que los gobiernos nunca realizan acciones equivocadamente, tienen una intencionalidad. Exacto. Y en este caso había una intencionalidad. Usted decía que hay una cuestión cíclica dentro del gobierno, pero una de las cosas que llama la atención que aquellas personas que, digamos, defienden el modelo nacional y popular reconocen, obviamente, los avances que se han tenido en distintos sectores y también reconocen la falta de presencia del Estado en algunos otros sectores. Digamos, no niegan de que todavía el Estado no ha cumplido con su rol como realmente tendría que ser. Cosa distinta pasa con la oposición, ¿no? Que niegan absolutamente todo, avances y ven absolutamente un futuro negativo, totalmente nefasto, negativo. Sí. Yo creo que hay hay una trampa también mediática en la cual el gobierno no debería caer, que es de rotular a la década, década perdida, década que no sirve. Yo creo que hay que evaluar las políticas estatales que se han hecho y tratar de corregir aquellas cuestiones que evidentemente generan un reclamo por parte de la sociedad, ¿no? Escuchar por allí los reclamos de la sociedad. Del caso de la oposición, a mí particularmente no, inclusive desde un punto de vista electoral no me preocupa. Me parece que esas coaliciones que se hacen en contra de no nos llevan por buen camino. Hay demasiados ejemplos en las últimas décadas, inclusive, de que cuando se hace algo en contra de, finalmente se puede llegar al gobierno, pero al poco tiempo eso se desgrana porque los intereses son contradictorios. Exacto. Y lo que nos motivó para aglutinarnos es ir en contra de. Entonces, en ese sentido no me preocupa. De todas maneras, creo que la iniciativa la sigue teniendo el gobierno, equivocado a veces o no, y la oposición no tiene iniciativa. La oposición va, digamos, en respuesta o respondiendo a las iniciativas del gobierno. Me parece que no hay un proyecto de la oposición serio y alternativo. O sea, es crítica, exacto, absolutamente crítica. Lo que llama la atención es, por ejemplo, si uno busca trazar paralelos, Nicolás Maduro tiene a Capriles como única persona, único opositor a su gobierno. Sebastián Piñera en Chile tiene a la expresidenta. Digo, en la Argentina, o los que están en la oposición, ¿son demasiado ambiciosos o falta capacidad? Porque tenemos un abanico de gente, digamos, que se van juntando un día con uno, un día con otro, como para intentar lograr algo, pero como bien lo decía usted, no hay un discurso y no hay una propuesta principalmente. Sí, a mí particularmente, y obviamente no voy a negar mi procedencia ideológica y político-partidaria, me llama la atención de algunos gobernadores peronistas. Parece que no aprendieron cómo se construye el poder.
No voy a omitir opinión de otras expresiones, porque evidentemente nunca fueron capaces de construir este poder. Sí me llama la atención de algunos gobernadores peronistas. Están equivocando el camino, porque no es a través de lo mediático, sino a través de la gestión que se puede convencer. Entonces, cuando yo no tengo una gestión ordenada y progresista, difícilmente puedo llegar a convencer a la opinión pública, más allá de que los medios actúen, ¿no? Yo creo que a veces debieran revisar su propia gestión para proyectarse después a una gestión nacional, ¿no? Eduardo, usted recién dijo que bueno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner debería ver algunas cuestiones por ahí en las que está fallando. Como para cerrar la nota, ¿qué balance haría en relación a otras décadas? Usted como historiador tiene una visión, digamos, histórica de la Argentina. ¿En qué lugar podríamos ubicar este gobierno, estos 10 años de kirchnerismo? Vuelvo a lo que te decía hace un instante, el tema de las rotulaciones y las comparaciones, si es una década ganada o una década perdida. Para trazar algún paralelo realmente serio, habría que trazarlo con el peronismo del 46 al 55. Y por allí la comparación podía ser impugnada porque el mundo era otro, el mercado era otro, la sociedad civil era otra, los estados eran otros. Entonces, por allí habría algunas variables o indicadores que podían ser comparados, pero evidentemente el contexto es otro. Yo lo compararía en el sentido de la recuperación del Estado, que evidentemente aquel Estado del 46 al 55 venía con otra herencia y esas herencias te marcan, una herencia muy distinta, y lo que hizo fue profundizar la presencia del Estado, porque el Estado ya venía interviniendo, frente a un Estado que ha desaparecido y que entonces quizás en el futuro se concrete el anhelo, desde una aspiración casi personal, de que el Estado tenga mayor intervención y mayor incidencia y tratar de alguna manera corregir las asimetrías profundas que tiene esta Argentina, los desequilibrios regionales y obviamente la distribución que quizás suena muy fuerte, pero para mí sería una cuestión de emprendimiento, no distribución del ingreso, sino una distribución de la riqueza. Para eso hay que consolidarse y construir este poder, ¿no? Me parece que eso sería lo que estaría de alguna manera demandando los sectores populares y los sectores progresistas hacia el futuro. Eduardo, le agradecemos muchísimo No, esta gracias a ustedes. presencia.